una marcha, se viralizó un video y luego apareció una lista de la Operación Tuntún con mi nombre. Participé en las elecciones, fui testigo y luego del fraude electoral yo no desistí. No había razón aparente para que me metieran preso. Solo las amenazas de cerrar mis redes sociales y el local donde trabajaba. En una marcha se viralizó un video y luego apareció una lista de la Operación Tuntún con mi nombre. Me tuve que exiliar. Tuve que dejar mi vida y mi familia, porque mi libertad tenía un precio de $4.000. Hagamos eco de lo que está pasando en Venezuela. Buenos días, Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela. Yo soy la mamá de Juan Andrés Hidalgo, número de cédula 30-521-364. Mi hijo fue detenido en las inmediaciones de Naguanagua el 30 de julio. Desde el momento de su detención, su estado de salud es crítico y delicado, según consta en publicación que haré en siguiente. Estamos en espera de respuesta desde esa fecha. Cada día su salud empeora y no hemos tenido ninguna acción por parte de las autoridades de otorgarle una medida humanitaria en vista de su estado de salud. Me apego a su conciencia y al gobernante de nuestro país, a los fines que se le otorgue una medida y no tenemos respuesta alguna. Me apego a los derechos humanos, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a las leyes de nuestro país. Actualmente, mi hijo se encuentra recluido en el Hospital Central de Valencia, en la sala de medicina interna y habitación 6, cama 6-2. Espero su pronta respuesta. Gracias. Desde el pasado 10 de diciembre, el régimen de Maduro detuvo arbitrariamente a Jesús Armas. Y al día de hoy, 14 de diciembre, aún se desconoce su paradero. Tanto Zairán Rivas, quien es su pareja, y la madre de Jesús, como el resto de sus amigos, estamos muy preocupados por él. Conociendo la naturaleza de este régimen que tortura, encarcela inocentes, mujeres, hombres y hasta niños, pues tememos por su vida. Sabemos que Jesús está bajo custodia del régimen porque así lo confirmó Diosdado Cabello. La familia de Jesús y sus amigos necesitamos saber dónde está y bajo qué condiciones. Debido al asma que padece Jesús, necesita constantemente tener un medicamento a la mano. Y además de esto, sufre un cuadro de alergias gravísimo. No solamente le genera incomodidad, sino que además compromete su sistema respiratorio. Por cuarto día consecutivo, familiares están buscando a Jesús por todos los recintos donde pueda estar. Exigimos una fe de vida de Jesús, que se informe dónde está, que se le permita que su familia lo pueda ver. Jesús Rafael Álvarez, otro venezolano que pierde la vida bajo el secuestro del régimen. Y esta historia, como tantas otras, duele en el alma. Su hijo Jesús se enteró de la muerte de su padre por redes sociales, como le pasó a la familia del aviador o a la familia de Raúl Bagüero. Un día después, tuvo que ir al hospital, reconocer el cuerpo de su padre y llenar los datos para el acta de defunción. Pero ¿saben qué pasó? Le negaron el derecho a llevarse el cuerpo de su papá. Lo mandaron al CICPC y ahí, a pesar de haber tenido que pasar por el drama de reconocer el cadáver de su propio padre, le dijeron que no existía un fallecido. No solo le negaron la posibilidad de despedir a su papá, sino que le arrebataron incluso hasta ahora el derecho de enterrarlo con dignidad. Pero como si no fuera suficiente crueldad, su madre también está injustamente detenida. Jesús exige su liberación porque no podría soportar que ella termine como su padre, es decir, como otra víctima de esta dictadura que destruye vidas, familias y también sueños.
¿Es esto justicia, libertad o democracia? Por supuesto que no. Esto es la máxima expresión de la crueldad de un régimen deshumanizado que hace de la vida y la muerte un instrumento de control. Jamás sabremos por qué murió realmente Jesús Rafael Álvarez. Porque el régimen manipula, oculta y siempre, escúchelo bien, siempre miente. Pero algo es claro, nadie que haya alzado su voz por los derechos de los venezolanos debería estar preso. Esta muerte también es su responsabilidad. El dolor de Jesús y su familia es el reflejo de un país que no merece más sufrimiento. Basta ya. Hoy estoy haciendo aquí este video para pedir la liberación de mi esposo Robert Alexander Alburgue, quien fue detenido injustamente el 30 de julio en la ciudad de Valera del estado Trujillo y trasladado al penal de Tocuyito. Ya son 4 meses de su ausencia, donde hasta los momentos no nos dan información alguna sobre los casos. Dicen que los casos están siendo estudiados. El defensor dice que todo esto pasó a mano de la fiscalía, que cuando la fiscal decida, por favor le hago un llamado al fiscal Tarek William Saad y a las autoridades competentes que se ha estudiado el caso de Robert Alexander Alburgue. Robert no es ningún terrorista. Robert es un hombre trabajador con una conducta intachable, un padre de familia. Sus 3 hijos y yo lo necesitamos de vuelta en casa. Robert era el sustento de nuestro hogar y mis hijos nos piden más que una Navidad con su papá de regreso. Desde el exterior persisten las denuncias sobre los atropellos contra los prisioneros políticos en Venezuela. En España hemos hablado con María Laura Márquez, sobrina de Dignora Hernández, la exdiputada y dirigente actual de 20 Venezuela. Lleva casi 9 meses de arbitraria detención. Sus condiciones de salud son cada vez peores, según lo informa la familia. Bueno, desde el inicio de este proceso tan dramático que ha sido no solo para ella, sino también para la familia, desde aquel 20 de marzo, a ella se le ha negado el acceso a su defensa privada. Ella no ha podido tener la primera conversación con su abogado de confianza. De hecho, se le obligó a tener una defensa pública, la cual obviamente es impuesta por el Estado y que no va a ayudarle en su caso en lo más mínimo. Ella se le han violado todos sus derechos, el debido proceso sobre todo, y también en su reciente decaída de salud por el tema de las alergias, pues también se le ha negado el acceso a la salud y su derecho a la vida. María Laura es sobrina de Dignora Hernández y ella misma se considera como su hija de crianza. En esta entrevista con NTN 24 desde Madrid, revela que a la familia le pesa mucho su ausencia, pero que tratan de mantenerse firmes para que ella también pueda resistir en la injusta prisión. Hay días en donde la carga se hace un poco más pesada, pero creo que nosotros siempre hemos sido una familia muy unida y tenemos como referente a Dignora, que nos ha enseñado desde el ejemplo. O sea, yo me he dado cuenta durante toda esta temporada que tengo muchas cosas de ella en mí que no había descubierto y que esta prueba pues me ha sacado todo lo que ella me ha inculcado desde que nací. Y claro, somos mujeres fuertes porque ella también es una mujer fuerte. Y lo hemos aprendido de ella, lo hemos aprendido juntos y por eso nos hemos mantenido así. Fortaleza familiar que tendrán que poner mucho más a prueba para esta Navidad. Desde España, María Laura envió un sentido saludo para su tía Dignora en cautiverio en Caracas. Titi, si llegas a ver este mensaje, quiero que sepas que hemos hecho todo lo que está en nuestras manos para llevar el mensaje de tu inocencia, que nosotros creemos en ti. Sabemos que no has hecho nada malo y que lo único que te has dedicado desde siempre es a buscar la libertad de Venezuela. Quiero que sepas que estamos bien, estamos paradas, estamos firmes y que te adoramos. Hola, hola, ¿qué tal? La paciente con cáncer, Jenny Barrio, la cual fue detenida por el régimen en Carora, Estado Lara, ya se encuentra en libertad. También quería darle una noticia importante, que por supuesto no me alegra, pero tampoco me trasnocha. El chamo que pasó la ubicación, que pasó los datos de Jenny para que fuera detenida, mejor dicho, el que la sapió, días atrás tuvo un accidente en el cual perdió la vida. Ahora, mientras Jenny se encuentra en libertad, tratando de recuperarse, este ya se encuentra en manos del Creador, aclarando cuentas. Y que esto sirva como reflexión de que la justicia divina existe y lo que aquí se hace, aquí se paga. De la causa democrática que estamos llevando. La muerte de Jesús Rafael Álvarez
preso político recluido en Tucuyito, pone en evidencia la crueldad del régimen. Jesús murió bajo custodia del Estado, tras serle negada atención médica. Este es un recordatorio brutal de cómo la represión sigue cobrando vidas, mientras las familias de las víctimas siguen buscando justicia. Mientras tanto, el alcalde de Cabimas, Nabil Malouf, fue detenido y Jesús Armas, ex concejal de Caracas y miembro del Comando con Venezuela, cumple 72 horas desaparecido. Aún ni su mamá, ni mi caso, que soy su pareja, ni su padre hemos podido tener ningún tipo de comunicación con él, no sabemos dónde está, hemos recorrido diversos centros de reclusión, de cuerpos de seguridad del Estado y nadie nos sabe decir de él, de su paradero. Su detención arbitraria es otra muestra del acoso y la persecución contra los líderes de la oposición. Primero Justicia y su dirigencia se reunieron con María Corina Machado y Edmundo González, ratificando su compromiso con la defensa de la soberanía popular y los resultados del 28 de julio. Más de 1.400 justicieros se inscribieron en este encuentro emotivo y lleno de esperanza y convicción. Primero Justicia está con el cambio y con este evento lo reafirmamos. El G7 ha expresado su apoyo a una transición pacífica y hacia la democracia y han renovado su compromiso con la lucha democrática en Venezuela. El Comité de Derechos Humanos de la ONU también ha alzado su voz. El alto comisionado de la ONU exige una investigación efectiva sobre las muertes durante las protestas postelectorales y la represión ejercida por el régimen. El mundo está claro. Edmundo González ganó las elecciones. Debe cesar la represión y concretarse una transición pacífica del poder. Seguimos avanzando, alzando la voz por los presos políticos, por el respeto de la soberanía popular y por el rescate de nuestra democracia. Que Dios y la Chinita nos acompañen en esta lucha. Que viva Venezuela libre. 11 presos políticos que fueron secuestrados por el régimen en la cárcel de Tocorón después de las elecciones del 28 de julio se han intentado quitar la vida. Así lo denuncia este viernes el Comité por la Libertad de los Presos Políticos. La organización alertó: Carlos Valecillo no es único ni el primer preso político postelectoral que intenta suicidarse en Tocorón. Al menos 11 detenidos lo han intentado en esta cárcel y han recibido severos castigos. Denuncian además que han sido maltratados, castigados y hasta se les ha privado de alimentos por haberse atrevido a informar sobre la situación de Carlos Valecillo y las condiciones humanas en las que están recluidos en esa cárcel, así como en otras del país. No nos dicen nada, sino que esperando que baje un jefe a ver si nos dice algo. Hay un grupo de personas esperando desde la mañana hasta esta hora y no ha bajado ningún jefe. Entonces nos recomendaron que siguiéramos buscando en otras instituciones a ver si nos atendían, porque allí, según ellos, no está. GESIN, el DIA, el SEBIN. No, todos nos dicen lo mismo, no hay ninguna respuesta, no hay nadie con ese nombre allí. Entonces, bueno, estamos muy preocupadas porque ya es demasiado el tiempo que está secuestrado, pues. ¿Qué mensaje le pueden enviar ustedes a quienes tengan a su hijo? Bueno, que me lo regresen, que le den la libertad, que lo necesito, se lo suplico, yo se lo suplico con todo el corazón, que me regresen a mi hijo sano y salvo, o que me digan dónde está, por lo menos saber dónde está, dónde lo tienen detenido. Eso es lo que quiero saber, para yo, a ver si me permiten verlo. Muchas gracias. Me dice que no tiene motivos para vivir, imagínense, yo tengo que darle la fortaleza y decirle: mami, como que no tienes motivos para vivir, aquí estamos nosotros, tus hijos esperándote aquí afuera con los brazos abiertos. Ella me dice que no va a ser lo mismo porque mi papá era su motor, pues, y que no va a ser lo mismo, pero yo le digo que tiene que ser fuerte por nosotros, que yo voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para que ella pueda estar en libertad y sufrir su dolor como tiene que ser con su familia, nosotros sus 3 hijos, y poder darle la santa sepultura a mi papá, porque yo quiero que ella esté ahí cuando se le vaya a dar su santa sepultura. Ayer se cumplieron 48 horas de la desaparición forzada de Jesús y presumimos, tememos de que haya sido presentado de forma telemática sin permitirle acceso a sus abogados privados, aún ni su mamá,
Ni mi caso, que soy su pareja, ni su padre hemos podido tener ningún tipo de comunicación con él. No sabemos dónde está. Hemos recorrido diversos centros de reclusión, de cuerpos de seguridad del Estado, y nadie nos sabe decir de él, de su paradero. Sabemos que él está detenido. Recientemente su caso fue nombrado en un programa, en el programa del Mazo Dando, donde hablaban de su detención. En este sentido, esto ya es una confirmación de que él está detenido, secuestrado por el Estado, y el Estado es responsable de lo que a él le pueda pasar y de los daños que le hagan a su integridad física. Ahorita la mamá va a entrar nuevamente a buscar de consignar el habeas corpus y que se lo reciba. Ya hoy a las 8 de la noche se van a cumplir 72 horas de su desaparición, sin saber nada acerca de dónde está. Así que hoy denunciamos que estamos muy preocupados por lo que le pueda estar pasando a Jesús, por su integridad física. Ya va a tener 72 horas sin tomarse sus medicamentos, sin tener acceso a medicinas, lo cual esto puede agravar su condición de salud. Hacemos un llamado a la comunidad internacional a que exijan al Estado que visibilice, que diga y pueda hacer que sus familiares conozcan el paradero de Jesús. Vamos a la Fiscalía el día miércoles, en la cual consignamos un documento. Luego fuimos a la Defensoría, en la cual también se consignó otro documento. Como es práctica habitual, en la Defensoría solo te firmaron un recibido que dice no implica consentimiento. En la Defensoría nos atendió un defensor público que nos dijo: recorran los centros, sigan buscando, si lo llegan a conseguir y lo torturaron, vuelvan a venir para documentarlo. Eso fue lo único que nos dijeron, y que siguiéramos insistiendo y que viniéramos en 15 días a ver si sabíamos algo, por lo cual hay una total opacidad por parte del Estado de esta situación. No tenemos ningún tipo de información y por lo cual tememos profundamente por la vida de Jesús. Además, también exigimos una fe de vida, porque no sabemos en qué condición está, cómo lo tienen, ni qué le pueda estar pasando en este momento. Hoy, 12 de diciembre, cuando son las 6:42 de la tarde, nos encontramos a las afueras del Palacio de Justicia, momento en el que acaba de salir la abogada de Jesús Armas junto a su madre, quienes durante toda la tarde estuvieron esperando para introducir un habeas corpus. Cabe destacar que durante toda la tarde se les dijo que no se les podía recibir, ya que debían esperar la autorización de una persona o de algún superior para recibir un habeas corpus. Luego de esto, de tenerlos esperando durante toda la tarde, ya cuando eran las 6, luego un poco más de las 6, le dijeron que volviéramos mañana porque ya la oficina tenía que cerrar y no tenían de qué manera recibir la consignación de este documento. Por ello, denunciamos esta violación al debido proceso y tememos que hoy, cuando se cumplen a las 8 de la noche, 48 horas de la desaparición forzada de Jesús, tememos que se siga repitiendo el patrón en el que éste sea presentado de forma telemática. Audiencia en la cual se le violaría el derecho a la defensa y a tener acceso a sus abogados privados. Exigimos al Estado que diga dónde está Jesús, que cumpla con todos los convenios y tratados internacionales que ha firmado, que condenan la desaparición forzada y que le obligan a decir dónde está Jesús Armas. Son responsables de su integridad física, de su integridad psicológica y de cualquier cosa que le haya podido pasar en estas 48 horas en la cual no ha tenido ningún acceso a llamada, a comunicación con sus familiares, a comunicación con su abogado, y que además no ha podido tener acceso a las medicinas que necesita para no tener una complicación mucho mayor. Dijimos ayer que Jesús sufre de asma y además tiene diversas alergias que requieren una medicación constante, y de no recibirla su condición de salud se puede agravar. Así que hacemos responsable al Estado de Venezuela, que sabe dónde está, con cualquier cosa que le pueda pasar a Jesús. Así que a esta hora pedimos y exigimos dónde está Jesús. Yo, como madre de Jesús, exijo que me diga dónde se encuentra y debe saber en qué condiciones está. Por favor, se lo suplico.
hace aproximadamente una semana y unos días fue nombrado en el programa Con el Mazo Dando, donde se han venido desde hace mucho tiempo aplicando una forma en la cual se ha denominado la Operación Tuntún, en la cual nombran a distintos dirigentes sociales, activistas de derechos humanos y políticos, y luego los cuerpos de seguridad del Estado arremeten contra ellos. Desde ayer a las 9 de la noche no sabemos absolutamente nada del paradero de Jesús, por lo cual denunciamos que estamos ante otra desaparición forzada. Desaparición que se produce el día de ayer, en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, con lo cual el régimen afianza su carácter de terror, las prácticas de terrorismo de Estado, los crímenes de lesa humanidad y la persecución a la disidencia, a los defensores de derechos humanos y a todos los activistas sociales y políticos quienes han buscado durante este tiempo defender la verdad y las condiciones de los venezolanos. Jesús es presidente de la ONG Ciudadanía Sin Límites, en la cual lidera el proyecto Monitor Ciudad, en el cual hacen un monitoreo de las fallas del servicio del agua y de otros servicios públicos de Caracas. Y se ha destacado por estar al lado de la gente, al lado de los ciudadanos y al lado del pueblo de Caracas, defendiendo sus servicios, su calidad de vida y exigiendo mejores servicios para ellos. Además, es importante destacar que esta detención se produce el día de ayer, justo cuando el Alto Comisionado de las Naciones Unidas exigió que todos los detenidos de forma arbitraria, por razones políticas, debían ser liberados inmediatamente. Y la respuesta de este régimen es encarcelar muchísimas más personas. También queremos denunciar que Jesús presenta una condición de salud en la cual es asmático y tiene fuertes alergias y requiere un tratamiento médico permanente, por lo cual hacemos responsables al régimen y a las autoridades en Venezuela de cualquier cosa que le pueda pasar a Jesús Armas con su salud y con su integridad. Creemos que esto es parte de una política de la puerta giratoria de este régimen, de perseguir a los defensores de derechos humanos como lo ha hecho con Javier Tarazona, Rocío San Miguel, y sobre todo cuando en las últimas semanas se anunciaron distintas liberaciones de algunos de los presos políticos, y en medio de estas liberaciones, de las cuales unas se produjeron el día de ayer y que hemos estado acompañando desde el Comité de Familiares y Amigos por la Libertad de los Presos Políticos del cual soy parte, pues el día de ayer inicia otra nueva oleada de represión y persecución. Además, creemos que podemos estar ante una nueva trama del régimen donde inventa supuestos atentados y supuestas conspiraciones para perseguir a los defensores de derechos humanos, a los luchadores sociales, a los activistas políticos y a todos quienes durante este tiempo lo único que han hecho es defender la verdad. Así que hacemos un llamado a la libertad plena e inmediata de Jesús Alexander Armas Monasterios, y que por favor nos digan dónde está, y los hacemos responsables de cualquier cosa que pueda pasar con su integridad física. El acoso y el hostigamiento al que estamos siendo víctimas ha ido escalando en estos últimos 9 meses. Desde luego nunca se nos permitió ni asomar la nariz fuera de la sede diplomática, pero esto se ha ido agravando. Ahora con el asedio, con la prohibición de ingreso de familiares desde hace meses, no vemos a nuestras familias. Aquí no entra nadie sin la autorización de las policías del régimen de Nicolás Maduro. Ahora ni siquiera los trabajadores de mantenimiento de esta edificación. Todo esto está por nuestra cuenta. Pero lo más grave es el asedio por parte de agentes de seguridad, no solamente las alcabalas y la presencia que la gente puede percibir, sino que ahora han convertido al vecindario en madrigueras de centros de espionaje y de francotiradores.
hemos podido observar a agentes de seguridad con los rostros cubiertos con pasamontañas, con trajes camuflados, con fusiles de asalto, que hemos podido después, mediante fotografías, determinar que son fusiles Kalashnikov, probablemente AK-45 con mira telescópica, y desde luego esto viene escalando porque son armas de asalto, y además de la presencia y de las amenazas, los gritos que diariamente nos... La ausencia, el daño espiritual, mental es tremendo porque el desarraigo de los hogares, pero además la imposibilidad precisamente sobre todo en esta época decembrina, de tener cerca a los familiares. En mi caso, un hombre de 74 años de edad, 53 años de casado, sin mi esposa, sin mis hijos, sin mis nietos. Desde luego, esto es parte de la tortura que estamos recibiendo por luchar simplemente por la libertad y la democracia en Venezuela. Mi nombre es Elizabeth Suárez, soy venezolana y me dirijo a ustedes en este momento como familiar de la esposa de Jesús Álvarez. Soy hermana de Anny Noemí Suárez de Álvarez, la cual está detenida en el Callao, en el estado Bolívar, en Venezuela. Yo me dirijo a ustedes como un familiar que estamos pasando por un momento muy triste. Y yo soy tía de Alejandro Álvarez. Mi cuñado falleció y mi sobrino, él ha andado en medio de todas las diligencias para que por favor le entreguen el cuerpo de su papá. Mi sobrino llegó hace 2 horas y más a los cuerpos de seguridad de allá en Valencia, para que por favor le entreguen las órdenes para que le entregaran a su papá. Ya tiene más de 2 horas y lo tienen allí y todavía no sabemos de él. No sabemos si me lo van a dejar detenido también. Le pido que me hagan justicia. Yo les pido que me hagan justicia por lo que está pasando. Necesitamos que nos hagan justicia. Mi cuñado está muerto, mi hermano. Me encantaría contarte lo linda que está Madrid en Navidad o lo fajados que están muchísimos venezolanos en estas fechas, dando la extramilla como les caracteriza. Pero lamentablemente no es así. La comunidad venezolana en el 2024 encabezó las peticiones de asilo en España, casi el 40% de ellas, según la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Una situación que dice mucho de la situación del país y la urgencia de poner el foco en Venezuela y en aquellos que no están viviendo ni la Navidad ni la libertad, como los 6 compañeros de campaña de María Corina Machado, asediados en la Embajada de Argentina en Caracas, o María Oropesa, Perkins Rocha, Freddy Superlano, Américo de Gracia, William Dávila, Eduardo Labrador, Viallo Pilieri, Roland Carreño, Álvaro Mora, Edgar Sarabia, Rocío San Miguel y otros tantos presos, pero tantos que superan los 2.000, incluidos adolescentes. Y en las últimas horas se sumó un nuevo nombre, Jesús Armas, líder y activista social que acompañaba a los presos políticos, a sus familiares en denuncias. Un ingeniero de la Universidad Católica y profesor universitario que fue detenido forzosamente por el régimen por encapuchados mientras estaba en un café, que ha participado en programas académicos de universidades como Stanford y Columbia en Estados Unidos y en la Universidad de Bristol en Reino Unido, donde, por cierto, este caso ha sido gran noticia. Jesús lleva años trabajando por el derecho al servicio de agua y electricidad con su plataforma Monitor Ciudad. Hoy Jesús está preso. Ni sus abogados ni sus familiares saben de él desde el 10 de diciembre. Y por eso estoy aquí, porque no hay Navidad posible sin libertad, y esto aplica a Venezuela y al resto del mundo. Señores de la Corte Penal Internacional, gobiernos democráticos, gobierno de España, sociedad civil, hay un pueblo soberano que expresó su voluntad y hay un tirano que se perpetúa en el poder con impunidad, cuya permanencia mancha y amenaza a la comunidad internacional. La situación de Venezuela hoy día es muy crítica y hacer caso omiso es ser parte del problema. No hay una segunda Venezuela. Hay una sola, y este es el momento.
Hoy tenemos que estar resguardados en distintos lugares, nos movemos con cierta frecuencia de hogar, de casa, para evitar que puedan marcar el punto donde nos quedamos, y si nos toca movernos, pues tenemos que hacerlo los más cubiertos posibles, sin mostrar nuestros rostros. La verdad, es una vida como si fuese una suerte de delincuente o de banda criminal. En el hospital Al-Nafis siguen llegando familias desesperadas intentando saber alguna pista sobre sus seres queridos. Aquí están siendo derivados algunos de los presos supervivientes de Senaya y de otras prisiones del horror del régimen de Bashar al-Assad. Aquí hemos hablado con algunos de esos supervivientes que nos describen escenas terribles. Faltaba comida, no tenían atención médica y también les torturaban incluso con garrotes. Dicen que han perdido muchos compañeros en esas cárceles de tortura. Aquí también hemos hablado con los médicos que nos dicen que muchos de estos chicos y chicas están llegando en una situación deplorable, que han perdido en muchos casos la mente, que también llegan prácticamente con aspectos de vagabundos porque aseguran que no han sido atendidos con médicos en ningún momento en sus años de prisión. 2 años en el hospital y la presencia de las personas que han hecho así en estos presos es un choque para ellos, ¿no? Que estén entre nosotros. Trabajan por turnos, no saben el número exacto de los prisioneros que han recibido. Están repartidos en todos los hospitales y los que vinieron aquí es pocos, no muchos. Y también hemos visto algunos de esos presos y presas que están delirando en las habitaciones, algunos señores mayores que prácticamente no pueden articular palabras. Y Qasem, un chico que ha estado 9 años, que era estudiante de Derecho, estaba aquí a las puertas del hospital. Él está un poco más entero, tiene 30 años, acompañado de su padre. Es un caso tremendo porque el propio padre nos decía que hace 2 años le habían entregado el carnet de identidad de su hijo asegurándole que había fallecido. Por eso la sorpresa y la alegría cuando le llamó por teléfono a su hijo, que había caminado, de hecho, saliendo de la prisión hasta llegar a la casa de una familia donde pidió llamar a su padre y donde le dijo que estaba vivo. La persona responsable de la celda nos priva de esta comida, poca comida, o lo arrojaba así sobre nosotros. Nos daban con el garrote de 15 a 20 golpes, ¿no? Con el garrote para que él se descargue, ¿no? Y si no le gusta, no se queda satisfecho con el castigo, nos hacía acostarse y levantaba nuestras piernas. Que hace 2 años se supo de que él está muerto. Enviaron el carnet, la tarjeta de identidad de él, de que él está muerto. Se comunicaron conmigo y yo fui a buscarlo. Muchos de esa familia vienen desesperados enseñando fotos en móviles, en papel, para decirle a esos presos, para preguntarle a esos presos si su ser querido está vivo o muerto. Siempre los chantajeaban, pagaba dinero para saber de ellos y nunca le han dado la respuesta correcta, y la última vez hace 2 meses fue a la inteligencia militar para preguntar por sus hijos y han dicho, se ha reído, le han dicho desde el 2013, ahora vienes a preguntar por ellos, seguro ya no. Es la desesperación, el terror, la otra cara de estos supervivientes que aquí en estos hospitales tratan de recuperar un pulso de vida. ¿Y saben qué pasó? Esto que voy a compartir en este momento con ustedes es fundamental. Esta imagen. Así quedaron el tren ejecutivo de Bashar al-Assad. ¿Por qué les muestro esto? El día de hoy ya se eligió al primer ministro de Siria. Y el primer ministro de Siria, lo primero que dijo, al menos por 3 meses, va a estar el primer ministro de Siria. Y lo primero que él dijo fue: señores, les comunicamos al país que Bashar al-Assad dejó abandonado a todo su tren ejecutivo. Dejó abandonado a todo el tren ejecutivo. Dejó hasta los primos, los familiares. Solamente se llevó el círculo más cercano, su esposa con sus hijos, más nada. Y se llevó una mega cantidad de dinero también. Las divisas extranjeras se las llevó. Esto. Así quedaría realmente. Esta es una imagen montada, por cierto, pero es para anecdótica y sarcástica, para decirle también a los militares venezolanos. ¿Usted cree que Nicolás Maduro verdaderamente lo va a montar a usted en su avión? ¿Usted cree?
¿Usted cree también que Nicolás Maduro se va a llevar a Tarek William Saab? ¿A quién se va a llevar? ¿Cuál es el estado verdadero de Nicolás Maduro en una circunstancia extrema? Ustedes van a quedar en el terreno. Ustedes van a quedar en el país. Sí, ahorita, el que está haciendo bravucón, el que está persiguiendo a Jesús Armas. Sí, usted mismo. Ese nombre va a quedar. Y ya usted va a quedar identificado. Yo agradezco profundamente a todos los elementos dentro de la DIGESIN. Aquellos colaboradores dentro de la DIGESIN que han trabajado para identificar nombres concretos de los que están dentro de la DIGESIN. Y qué bueno que exista, por lo menos, no son todos, de verdad que son complejos ustedes, pero por lo menos hay un número de la DIGESIN que quiere salvar su pellejo. Eso me parece bueno. Eso me parece favorable. Bueno, aunque sean de la DIGESIN, pero con la colaboración que ustedes están haciendo, de pasar listado de nombres de los que hoy torturan a los venezolanos, eso me parece vital. Gracias. Porque ellos creen que porque se pongan capucha no se van a identificar. Las capuchas se ven desde adentro también. Esto es algo que es muy importante. Igual que los agentes del SEBIN creen que porque se ponen capucha no se identifican. Así es que tarde o temprano tendrán que darle la cara a la justicia. Tarde o temprano. Véase en el espejo. Véase en el espejo a tiempo. Los Estados Unidos desea agradecer al señor Wertheim por su presentación y agradecer a Argentina también por su proyecto de declaración. Respaldamos robustamente la condena a Maduro y sus acciones y el exigir que estas acciones cesen. Las tácticas hostiles contra ciudadanos, activistas y quienes defienden la libertad en Venezuela demuestran el intento desesperado de aferrarse al poder, más allá de la voluntad claramente expresada por el pueblo venezolano. Los Estados Unidos condenan en los términos más enérgicos la negación de Nicolás Maduro a dar un salvoconducto a estas personas que en este momento se encuentran en la embajada argentina con custodia brasileña en Caracas. Las órdenes de arresto contra los miembros de la oposición deben terminar. Todos nosotros somos conscientes de que en agosto de 2024 este Consejo Permanente emitió una declaración que instó, y cito, a todos los actores, incluidas las autoridades en Venezuela, a abstenerse de cualquier contacto, de cualquier conducta que pueda poner en riesgo la solución pacífica del diferendo. En lugar de reducir el nivel de este diferendo, permitiendo el salvoconducto de estas personas, Maduro y sus aliados están convirtiendo esto en una crisis internacional. Es fundamental que fortalezcamos lo que dijimos en nuestra resolución. Y en esta resolución, y cito, solicitamos que las autoridades de la República Bolivariana de Venezuela protejan al personal diplomático, instalaciones diplomáticas en Venezuela, incluidas las personas que están siendo asiladas en dichas instalaciones. Fin de cito. En conclusión, los Estados Unidos apoyan firmemente el aumentar la presión sobre Maduro y sus aliados para permitir la partida segura de quienes están refugiados en la Embajada Argentina. Esto es fundamental para permitir la partida segura de estas personas en la embajada hoy. Finalmente, los Estados Unidos reiteran su compromiso, su reconocimiento no de Nicolás Maduro y sus aliados, sino de la Asamblea Nacional, el gobierno de Venezuela, con sus implicancias. También vemos los Estados Unidos no tiene opinión acerca de los requisitos en la declaración acerca de un tratado del que no es parte.
o la opinión asesora de la Corte Interamericana. Muchas gracias, Argentina, y gracias, presidente. Vamos ahora a votar la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular para que España respalde la investigación de la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional y solicite una orden de arresto contra Nicolás Maduro y otros responsables de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Votamos separadamente por puntos. Empezamos por el punto número 1. Votamos. Votos emitidos 346. Votos a favor 183, votos en contra 163, ninguna abstención. Se aprueba el punto número 1. Votamos ahora el punto número 2. Votamos. Votos emitidos 345, votos a favor 171. Votos en contra 161, abstenciones 13. Se aprueba el punto número 2. Votamos ahora el punto número 3. Votamos. Votos emitidos 346, a favor 302, en contra. En contra 31, 13 abstenciones. Se aprueba el punto número 3. Votamos ahora el punto número 4. Votos emitidos 346, votos a favor. Yo hasta ahora estratégicamente no he querido divulgar cómo, porque eso forma parte de nuestro trabajo. Pero sí, nuestra intención es estar en Venezuela, estar allá para que se respete la soberanía popular, para que se respete la voluntad de los millones de venezolanos que votaron por la fórmula de Edmundo González el 28 de julio pasado. Eso es una deuda que tenemos y que queremos hacer cumplir. En este momento, la situación de 6 asilados en la sede de la representación argentina en Caracas constituye una seria preocupación para todos nosotros. Estas personas perseguidas por motivos políticos recurrieron al derecho de asilo para proteger sus vidas e integridad, un derecho consagrado en la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954. Sin embargo, el gobierno venezolano no solo ha negado los salvoconductos que permitirían su salida segura, sino que ha adoptado acciones de hostigamiento totalmente inaceptables. Los asilados están sometidos a corte de agua, interrupción de la electricidad, restricciones en el ingreso de alimentos y la constante presencia de fuerzas de seguridad en los alrededores de la sede diplomática. Estas prácticas no pueden ser toleradas, ya que vulneran de forma flagrante el derecho internacional, especialmente la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y la Convención sobre Asilo Diplomático. Por ello que le pregunto con toda claridad, ¿vamos a permitir que se vulnere la inviolabilidad de las sedes diplomáticas? ¿Aceptaremos que 6 personas cuya única culpa fue ejercer su derecho a la disidencia sean sometidas a una persecución encubierta con hambre, sed, temor y terror constante? ¿Actuaremos ahora
o esperaremos a que una tragedia ocurra para poder reaccionar? México desea aprovechar esta ocasión para enfatizar una vez más la importancia que asigna a la institución del asilo político y al cumplimiento irrestricto del derecho internacional e interamericano en la materia. El asilo político es, ante todo, una institución de protección internacional a personas perseguidas y es un derecho humano. Su otorgamiento es un acto pacífico de carácter humanitario y que no puede ser considerado como un gesto inamistoso por ningún Estado al ser un derecho soberano del Estado asilante. México reitera su compromiso con el pleno respeto a las obligaciones previstas en las convenciones de Viena sobre relaciones diplomáticas y relaciones consulares e insta a todas las naciones a hacer lo propio. Respetar las normas básicas de convivencia pacífica entre nuestras naciones es imperante. Debemos garantizar el adecuado ejercicio de la diplomacia, especialmente en estos tiempos turbulentos. Ninguna situación o diferendo entre estados, por complejo que sea, puede ser la excepción y mucho menos en materia de asilo político. La inviolabilidad de los locales diplomáticos y consulares, así como la protección de su personal, nunca debe verse comprometida como respuesta a desacuerdos en las relaciones bilaterales entre estados. Lamentablemente, México ha sufrido en carne propia las acciones de gobiernos que han violado las normas y principios consignados en el derecho internacional. Pronunciamos estas palabras y nos referimos a los casos de asilo con la esperanza de que situaciones de este tipo nunca más se repitan. Finalmente, pero no menos importante, mi país se permite poner de relieve el principio de la solución pacífica de controversias, un pilar fundamental que rige a esta y otras organizaciones internacionales, así como a la actuación de la inmensa mayoría de países. Nuestra región ha sabido honrarlo en múltiples ocasiones, por lo que se ha consolidado en un referente para el mundo. Muchas gracias, señor presidente. Fíjate, hoy nosotros tenemos algo que yo digo que no lo tiene ningún otro país en el mundo. Nosotros tenemos el 90% de la sociedad venezolana, dentro y fuera, absolutamente unida y cohesionada. No tenemos problemas ni divisiones de orden religioso, ni racial, ni regional, ni político. Es decir, ¿qué otro país en el mundo tú tienes el 90% de la población queriendo lo mismo? Esto es muy poderoso. Y tenemos una dirección política que son partidos que están en la plataforma y otros que no están en la plataforma, donde están organizaciones de la sociedad civil, redes de ciudadanos organizados dentro y fuera de Venezuela, todos cohesionados en un solo mandato, el 28 de julio. El que se salga de allí está desconociendo ese mandato y el país, el mismo país y la historia le pasarán por encima. Así que yo por eso ni siquiera me desenfoco de lo nuestro. Tenemos un liderazgo legitimado, el mundo y yo trabajamos juntos, tenemos clarísimo la responsabilidad y el mandato que hemos recibido del país y seguimos adelante. Entonces, ellos están cometiendo grandes errores y desde luego, de cara a enero, aquí pueden pasar muchas cosas. Si estuviéramos en una democracia mínimamente competitiva, yo te podría afirmar, el 10 de enero, a las 10 de la mañana, Edmundo González Urrutia, presidente electo, seguramente como presidente constitucional. Pero no lo estamos frente a un sistema criminal. Entonces cualquier cosa puede pasar, antes, durante o después del 10 de enero. Lo que sí debemos tener la absoluta seguridad los venezolanos es que el 28 de julio cambió la historia y que el movimiento que hemos construido es indetenible, invencible. Mientras más dure, obviamente habrá más daño para los venezolanos, más dolor, más impacto desestabilizador en la región, pero también cada día que pasa las condiciones relativas para una negociación de Maduro se deterioran. Entonces, en su interés, indiscutiblemente, está en hacer esa negociación lo antes posible. Él ya verá, pero en todo caso, el 10 de enero es una prueba de fuego para él. Para nosotros no.
Nosotros tenemos clarísimo lo que tenemos que hacer, seguiremos adelante y haremos valer ese mandato, que nadie lo dude. ¿Hay una posibilidad de crear un gobierno paralelo o en exilio? ¿Sería una posibilidad? Sí, usted no puede volver. ¿Qué pasa después entonces? Yo descarté, y así lo declaré a los medios, que yo no tengo intención de formar un gobierno en el exilio. Mi intención es juramentarme y asumir la presidencia de la República a partir del 10 de enero del año que viene. Hoy, viernes 13 de diciembre, desde Ginebra, Suiza, queremos decirle a todo el mundo que la Embajada Argentina en Venezuela se ha convertido en un refugio para las personas que se oponen al gobierno de Nicolás Maduro y que debido a sus convicciones políticas enfrentan amenazas y persecución. Estas personas están en una situación de extrema vulnerabilidad y necesitan apoyo urgente. Cruz Roja desempeña un papel clave para garantizar su protección. Su presencia asegura que estas personas reciban la ayuda necesaria y sobre todo una mediación internacional que proteja sus derechos fundamentales. Por lo tanto, la labor de la Cruz Roja no es solo un acto humanitario, sino una acción esencial para proteger la esperanza y la vida de quienes luchan por sus ideales en un contexto de represión como lo es en este momento el contexto venezolano.
de la descalificación, de la violencia, de la división. O sea, estamos llenos de fuerza y energía. Y aquí hay 500 personas, 500 frente a 30 millones. Y de esas 500 habrán 40 que las dirigen. Eso es lo que es. Porque el resto de la estructura del propio Estado, incluso las Fuerzas Armadas, incluso las policías, también quieren un cambio, Gladys, porque también saben lo que está pasando y lo que puede ser su futuro. Y no se quieren ir por ese barranco con Maduro. Entonces, cuando uno ve esa desproporción, uno dice, pero ¿cómo podemos tener miedo? De 30 millones frente a 500. Entonces, por eso es que yo digo, o sea, que el miedo nos tenga miedo. Claro. Porque nosotros tenemos la fuerza, tenemos la razón, tenemos la verdad y hemos venido haciendo todo bien. Tenemos que focalizarnos en la meta, confiar unos en otros. Y desde luego que el régimen funciona a través de sembrar el terror para inhibirte. Y para eso, para buscar que la gente sea neutral o equidistante. Tú no puedes ser equidistante entre el bien y el mal. Tú no puedes ser equidistante entre el que ha torturado y la niña o el niño que ha sido maltratado. Entonces, no puedes. Este es un momento donde que además el que se calla está siendo cómplice. Entonces hay que hablar duro. Hay que tener confianza de que esto va a tener un destino. Y es que vamos a sacar, como Venezuela lo ha mandado este régimen del poder, vamos a avanzar una transición sin caer en esas trampas del régimen sobre como que tú me planteas al principio, de la guerra civil, del enfrentamiento. No, eso no es posible en Venezuela, eso está en su mente, eso es parte de su discurso aterrorizador. Nosotros lo que vamos es a hacer una gran celebración con la libertad y la transición que viene. Buena noticia para la causa venezolana en España. El Congreso español aprobó la proposición no de ley que insta al gobierno de Pedro Sánchez a solicitar al Tribunal Penal Internacional la detención de Nicolás Maduro. La iniciativa del Partido Popular, el PP, y que fue defendida por la diputada Cayetana Álvarez de Toledo, ha salido adelante a pesar del voto en contra del partido que lidera Sánchez, el PSOE, y demás grupos de la izquierda. La Cámara también ha dado luz verde a otros 3 puntos de la propuesta, como por ejemplo reclamar al gobierno emitir un comunicado público dirigido a Maduro exigiendo el cese inmediato de la represión y la liberación de todos los presos políticos y personas arbitrariamente detenidas. También respaldar los informes de Naciones Unidas en los que se recogen graves violaciones contra los derechos humanos en Venezuela. Y por último, presentar al Congreso español en el plazo de un mes un informe sobre las actuaciones realizadas por la Embajada de España en Caracas en defensa de los ciudadanos españoles detenidos, incluida Rocío San Miguel, referente de la sociedad civil, que lleva 10 meses presa, vista en una fotografía reciente filtrada por el régimen en condiciones de salud muy delicadas. Fuentes del gobierno sostienen que reclamar la detención de Maduro ante la Corte Penal no es viable, con el argumento de que la Sala de Cuestiones Preliminares del Tribunal toma las decisiones de detención sin que ningún gobierno pueda interferir, instándole a ello. Antes de la votación, un comité de víctimas envió a todos los diputados una carta explicativa sobre el por qué exigir justicia no es interferir, es un deber. La omisión de España en este asunto, como Estado miembro de la Corte Penal Internacional, genera responsabilidad y es un caldo de cultivo para la impunidad. Hoy, en este momento, a quienes sirven en las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana, la Guardia Nacional, la Policía Nacional, ha llegado el momento de tomar una decisión. La única forma que Maduro permanezca legítimamente en el poder será por un derramamiento masivo de sangre. A ustedes, los policías y militares del común, se les pedirá que maten a cientos de compatriotas inocentes. Estas personas no son sus enemigos. Estas personas pueden ser sus familiares, sus vecinos, sus amigos. Son compatriotas que, como usted, le hicieron fuerza a la Vinotinto recientemente. Llegó el momento de tomar una decisión. ¿Quiere usted ser la marioneta de una dictadura o quiere servir verdaderamente a su patria? Todos ustedes, los oficiales, deben tener claro que cuando llegue este momento, muchos de sus compañeros se negarán a seguir órdenes.
Venezuela, no se diga, eso está... Es un gorila dictador. En esos términos se refirió el expresidente de México, Vicente Fox, sobre el líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, durante un evento que se llevó a cabo en el sur de la Florida. Fox recomendó a Maduro buscar una salida del país. La ampliación de esta noticia con Alessandra Martín desde Miami. Alessandra, buena tarde. Hola, ¿qué tal? Así es, durante un encuentro que se llevó a cabo en Miami con empresarios y expresidentes, organizado por el Foro Económico Internacional de las Américas y el Centro Adam Smith para la Libertad Económica de la Universidad Internacional de Florida, el expresidente mexicano Vicente Fox criticó duramente al régimen venezolano y a la futura administración de Donald Trump. Sobre la toma de posesión en Venezuela de Edmundo González Urrutia, Fox aseguró que el 10 de enero sucederá un milagro después de la lucha a brazo partido, dijo, de María Corina Machado, Edmundo González y de millones de venezolanos. A Nicolás Maduro lo llamó gorila dictador y le recomendó buscar una salida inmediata del país. Vamos a escucharlo. Los milagros suceden y el milagro del día 10 va a suceder porque María Corina, porque Edmundo han luchado a brazo partido, han luchado con riesgo de su propia vida en busca de la libertad, en busca de la democracia para esa nación que se lo merece. Ya vimos cómo reunió multitudes María Corina, ya vimos cómo logró tener mayoritario apoyo en la elección para Edmundo y por tanto ahora se debe de respetar esa voluntad popular y se debe de respetar ese triunfo democrático y el gorila, el dictador, se tiene que ir para su casa y más vale que busque una salida para él porque si no va a tener que salir con los pies por delante. ¿Sabes lo que es eso? En un cajón. En relación a las deportaciones masivas que prometió Donald Trump, el expresidente mexicano dijo que se debería trabajar en una política migratoria entre países y tratar con respeto a los migrantes y no a patadas. Es una desgracia que no tengamos una política migratoria. Es un trabajo intenso que hicimos el presidente Bush, 43, y tu servidor. Y llegamos a conclusiones valiosísimas y se puede tener una política migratoria no solo entre México y Estados Unidos, no solo entre Latinoamérica y Estados Unidos, sino se puede tener entre África y Europa. Alguien tiene que hacer la tarea de hacer una gente que yo admiro mucho, los migrantes, y no deben de ser tratados a patadas ni con el stick americano del tío Sam. Deben ser tratados con absoluto respeto a sus personas y a su humanidad. Entonces, hay que buscar soluciones constructivas. A garrotazos no se resuelve nada en este mundo. El presidente electo de Venezuela participó también del encuentro a través de una videollamada y reiteró que el 10 de enero estará en Venezuela para tomar posesión de su cargo como presidente. De momento esto es todo de mi parte. Soy Alessandra Martín. Regreso con ustedes a los estudios. Hoy en los Estados Unidos, Colombia, o mejor dicho, el gobierno colombiano, el gobierno de Gustavo Petro ha sido noticia, pero no precisamente una noticia para destacarnos, no, han sido noticias desde un punto de vista muy vergonzoso. Ante la Organización de los Estados Americanos en su asamblea extraordinaria pedida por el canciller de Argentina para exigirle a la dictadura, al régimen de Nicolás Maduro, que cese ya el acoso y la represión en contra de la sede de la Embajada Argentina en Caracas, en donde hay 6 opositores perseguidos por el régimen de Nicolás Maduro, y les den salvoconducto. Se trata de una declaración que firmaron 13 países. Le piden a la dictadura de Nicolás Maduro que los deje salir, que les dé un salvoconducto y que los deje irse y que cese todo ese hostigamiento terrible, violaciones a los derechos humanos como es cortar el agua, tener unas personas sin agua y sin electricidad. Bueno, Colombia calladito, no firmó, no dijo nada. Ni el gobierno colombiano se comprometió, ni el gobierno mexicano, ni el gobierno de Brasil. Esto debería dar pena ajena, vergüenza. Un gobierno que se dice potencia de la vida, un gobierno que dice defender los derechos humanos, un gobierno que se presenta ante el mundo como el salvador ante el cambio climático, se mantiene callado
frente a estas horribles violaciones de los derechos humanos? ¿Dónde está Gustavo Petro criticando al régimen de Nicolás Maduro por tener encarcelados menores de edad de manera arbitraria, encarcelados de manera arbitraria y torturados niños menores de edad, niñitos adolescentes de 14 a 17 años, no, calladitos? Y en esta ocasión en los Estados Unidos, otra vez, el gobierno de Gustavo Petro, el gobierno de Colombia, brilla por su ausencia frente a un tema tan fundamental, su ausencia de firma. No quiso Colombia comprometerse con esta declaración, que le respeten los derechos humanos dentro de una figura que además se dice también defender, la del asilo. Por Dios, están en una embajada pidiendo asilo, les cortan el agua. Calladito Gustavo Petro, nadie del gobierno colombiano dijo nada, ni ningún representante de la Organización de Estados Americanos, y no se quisieron comprometer. ¿Y qué es? Pedir que den un salvoconducto para salvar esas vidas. Vidas que posiblemente pueden terminar corriendo un riesgo gigantesco si se los llevan a una prisión de tortura, como hacen con los demás prisioneros políticos, solamente por haber defendido la democracia y unas votaciones a favor de una oposición democrática en Venezuela. El otro punto por el que brilló Colombia fue en una sesión del Congreso de los Estados Unidos. Era citado el secretario de Estado, Anthony Blinken, y la congresista María Elvira Salazar le hizo una serie de preguntas sobre Venezuela, sobre Cuba, sobre Colombia, pero la de Colombia fue bien particular. La congresista María Elvira Salazar le dijo al secretario de Estado Anthony Blinken que de una vez por todas aclare si es verdad que ya el gobierno de Gustavo Petro pidió que Simón Trinidad, este líder criminal de las FARC, terrorista, secuestrador, torturador, reclutador de menores, bueno, todo el prontuario que tiene Simón Trinidad, sea perdonado por Joe Biden. Anthony Blinken dijo de no tener ningún tipo de información, dijo no saber nada. Y miren lo que le dijo María Elvira Salazar, un acalorado debate. President Petro from Colombia has asked President Biden to pardon a guy, but most people here won't know who he is. His name is Simón Trinidad. He's a terrorist. He is serving 60 years in prison, at a federal prison, for kidnapping 3 American contractors. What was your recommendation to the president? To pardon Simón Trinidad? I'm not aware of that request, but I'm happy to follow up. I'm not aware. You're not aware? I'm not aware of that request. But you know, if that request should go through the State Department, that's you. Imagine it would. So you have not heard about that. But if that were to be the case within the next hours, what recommendation would you give the president? I'd have to make sure that I'm fully informed. Well, he's a terrorist. Again, I want to see, if there is something, I want to see it, understand it, and read it. But certainly his record speaks for itself. But you understand that if you were to pardon Simón Trinidad, you will make every single Colombian living in the United States a Republican, right? And we don't want to do that. I mean, we're happy about that, but that's not the honorable thing to do. So make sure that President Biden doesn't make a mistake. Just it's humble opinion. Lastimosamente, Colombia es protagonista de estas noticias, pero no por nada bueno. El gobierno de Gustavo Petro pidiendo indulgencia nuevamente para un criminal. Este reconocimiento lo recibo en nombre de todos los presos políticos venezolanos. Y de todos los venezolanos que estamos en el exilio, en la diáspora, pero que no nos olvidamos de nuestro país, sigue nuestro corazón atado a nuestra tierra hasta que pronto, que sé que es muy pronto, valga la redundancia, volveremos a Venezuela a reconstruir un país. Muchas gracias. Quiero comentarte algo que no lo he comentado y realmente me ha dolido. Mi hija nació el 3 de diciembre y no la pude ir a ver, no la pude ir a ver nacer. Y cuando el SEBIN se enteró, rodearon todo el hospital porque pensaban que yo me iba a mover para allá. Y hoy es 13, han pasado 10 días y no he podido ni siquiera ver a mi hija, abrazarla. Ese es el sacrificio que estamos dando. Y así como yo, muchos compañeros que han visto graduar a sus hijos y no han podido estar allí. Momentos tan importantes que obviamente se viven una sola vez. No hemos podido estar allí con nuestros familiares y la verdad es que nos duele. Pero también vemos lo que está pasando cada preso político y la verdad es que decimos que esto bien valdrá la pena.
ese sacrificio que estamos dando valdrá la pena, y se acerca 24 y 31 y no estar con nuestros hijos realmente y con nuestros familiares, abrazarlos, estar en la cena navideña, creo que eso realmente pega y hace que cualquiera de nosotros se conmueva, llore, patalee. O sea que tu niña tiene días de nacida. ¿Cuántos días de nacida tiene entonces? 8 días. 10 días de nacida. Bueno, mira, yo te voy a decir algo de venezolano a venezolano, y como yo digo muchas veces, me quito el sombrero de periodista y te hablo de venezolano a venezolano. Esas lágrimas, esa tristeza que te produce como padre, el hecho de no poder ver a tu hija y haber estado en el día del nacimiento de tu hija, eso hay que transformarlo, ¿verdad? Transformar ese sentimiento en ese impulso necesario para que todos veamos nacer a una nueva Venezuela, ¿no? Entonces, esa posibilidad que a ti se te negó de poder ver a tu hija, tú la vas a trasladar en impulso y energía positiva hacia la construcción de esa nueva Venezuela. Y tú le vas a dar esa bendición a tu hija en el mismo momento que todos vamos a dar la bendición a ese nuevo país que van a nacer. Yo no sé cuándo vayan a nacer, ¿verdad? Porque yo no soy vendedor de humo, lo he dicho muchas veces, yo soy periodista, no soy vendedor de humo. Yo no sé si es el 10 de enero o pasado el 10 de enero o en julio, en agosto, en septiembre. Pero esto es inevitable. O sea, esto es un proceso que se desencadenó. Esto es como cuando viene cuando viene una tormenta, cuando viene un huracán. Oye, ¿qué puedes hacer tú frente a eso? Resguardarte. Bueno, pero ese huracán se llama huracán de la victoria. Ese huracán se llama huracán de la democracia, de una nueva democracia, de un nuevo país. Y yo estoy seguro, querido Orlando, que eso que te pasó con tu hija va a servir de suficiente estímulo para ti, para tu esposa y para tu familia, para que después de ese episodio triste tú sonrías y le puedas dar la bendición a tu pequeñita y tú puedas decir, oye, yo formé parte de los hombres y de las mujeres que construyeron ese país en el que tú naciste. ¿Cómo se llama tu hija? Gema Victoria. Victoria. Entonces tú... Y Victoria por el triunfo que tuvimos. Ahí está. Entonces Gema Victoria va a desarrollarse y va a nacer en ese país que tú, por el que tú te sacrificaste, por el que tú construiste. Y ella, de aquí a unos años, se va a sentir orgullosa de su papá, orgullosa de su mamá, orgullosa de su familia. Así que yo, hermano, te abrazo desde aquí, grande, te abrazo grande y te digo, qué testimonio tan valiente, tan venezolano, chico. O sea, de verdad, a mí se me estruja la sangre y el ADN. Mira, se me estruja aquí la bandera, chico. ¿Ves? Esta es la banderilla, esta es nuestra bandera. ¿Ves? Esta es nuestra bandera. Y yo sé que eso es lo que está pululando en tu corazón. Eso es lo que está bombeando tu corazón. Examinando lo ocurrido durante los últimos meses, sigo profundamente preocupado por el uso desproporcionado de la fuerza y la violencia durante las protestas postelectorales de julio y agosto, incluso por parte de civiles armados que apoyaban al gobierno. Y esto a que se lleve a cabo una investigación rápida y efectiva de por lo menos 28 homicidios que, según parece, incluían a manifestantes, transeúntes y miembros de las Fuerzas Armadas. Las autoridades han confirmado la detención de unas 2.000 personas desde las elecciones. Me preocupa sobremanera que muchas de estas personas hayan sido detenidas arbitrariamente, incluidos adolescentes y adultos jóvenes, miembros de la oposición, defensores de derechos humanos, periodistas y abogados, así como transeúntes. Las autoridades anunciaron la liberación inicial de más de un centenar de esas personas detenidas con ciertas condiciones. Desde entonces han anunciado nuevas puestas en libertad y se trata de un paso importante. Animo, por consiguiente, a las autoridades a revisar los casos de las personas que siguen detenidas con arreglo a las garantías procesales internacionales y otras normas de derechos humanos.
exhorto a que se ponga en libertad a todas las personas detenidas arbitrariamente, tanto antes como después de las elecciones presidenciales. Esto incluye a defensores de derechos humanos como Rocío San Miguel y Javier Tarazona, así como al personal humanitario. También insto a las autoridades a ofrecer garantías de un juicio justo para las personas detenidas. Ello incluye permitirles designar a un abogado de su elección y proporcionar a las personas indígenas intérpretes. El uso continuado de la legislación antiterrorista contra manifestantes, incluidos adolescentes, e informes sobre desapariciones forzadas y malos tratos son de suma preocupación. Exhorto a las autoridades a cumplir la obligación de garantizar que las condiciones de detención respetan las normas internacionales. Las autoridades deben proporcionar alimentos adecuados, agua potable y atención médica a todos los detenidos, muchos de los cuales están recluidos en celdas hacinadas y necesitan urgentemente atención médica. El espacio cívico en Venezuela sigue estando restringido. Mi oficina ha recibido informes fidedignos según los cuales defensores de derechos humanos, dirigentes sindicales, periodistas, miembros de la oposición, trabajadores humanitarios y personal que trabaja en colegios electorales han sido objeto de amenazas y hostigamiento. Dado que muchos han abandonado Venezuela, animo a los estados de la región a garantizar su protección internacional y adoptar un enfoque flexible con relación a los documentos de identidad que han caducado. Por lo menos 3 organizaciones no gubernamentales, según se reporta, han cesado sus actividades en medio de denuncias de vigilancia, persecución y actos de represalia, como detenciones selectivas y cancelación de pasaportes. Esto contribuye a crear un clima de temor y tensión social e impide que las organizaciones de la sociedad civil lleven a cabo su vital labor. Legislación restrictiva, como la ley Simón Bolívar y la ley de ONGs, puede poner en peligro el ejercicio de las libertades fundamentales de expresión, reunión, asociación y participación política. Es primordial que las autoridades tomen medidas urgentes para garantizar un espacio cívico abierto e inclusivo en consonancia con sus obligaciones de derechos humanos. Esto es importante para cualquier sociedad y en particular en Venezuela de cara a la toma de posesión en enero y las elecciones previstas para el próximo año. Se necesitan con urgencia negociaciones políticas entre las distintas partes interesadas para acordar un camino viable. Insto a que todos los procesos electorales sean transparentes, inclusivos, pacíficos y que respeten plenamente las normas internacionales de derechos humanos. Seguimos altamente preocupados ante el deterioro de la situación en los derechos humanos y la disminución veloz del espacio cívico tras las elecciones presidenciales. Las autoridades deben poner fin a la represión, al uso excesivo de la fuerza, al acoso contra miembros de la oposición y la sociedad civil y levantar las restricciones sobre las ONGs. Nos preocupan las detenciones arbitrarias que incluyen a menores y las condiciones de detención. Instamos a las autoridades a poner en libertad inmediata e incondicionalmente a todos los presos políticos, incluidos ciudadanos de la Unión Europea, y respetar sus obligaciones de derecho internacional y conceder un paso seguro a los solicitantes de asilo, incluidos aquellos que se encuentran en locales diplomáticos. Las violaciones y abusos de derechos humanos deben ser investigados. Los responsables rendir cuentas, inclusive por actos de violencia de género. La Unión Europea seguirá trabajando con sus socios para facilitar un diálogo liderado por los venezolanos que conduzca a la restauración de la democracia, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos y garantice que la voluntad del pueblo venezolano expresada el 28 de julio se respete. Deploramos la represión de los miembros de la oposición y los disidentes. Nos preocupa la situación de las personas que han desaparecido forzadamente, cuyos derechos humanos son violados gravemente. Además, se utilizan leyes antiterroristas para enjuiciar a opositores políticos y a manifestantes. Esto es preocupante y socava las garantías de un juicio justo. Nos preocupan gravemente los casos o los cargos contra menores acusados de terrorismo en el estado de Carabobo. Además, los países del Benelux instan a las autoridades a respetar los derechos humanos de todos los detenidos, incluida Chiquinquirá Carolina Leal, Freddy Superlano, Perkins Rocha y Rafael Ramírez. Deben tener acceso inmediato a la atención médica, asistencia letrada de su propia elección y contacto con los miembros de sus familias.
Por último, las nuevas leyes restrictivas ya están disminuyendo un espacio cívico muy limitado. Los defensores de derechos humanos valientes intentan trabajar con los mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas, pero encaran represalias. Esto es inaceptable. Si bien celebramos la vuelta del personal del ACNUD al país y la reanudación de las actividades en Venezuela, seguimos preocupados ante la situación de los derechos humanos en el país. Reiteramos nuestra preocupación por la detención arbitraria por parte de las autoridades venezolanas. Por ello nos agrada la decisión reciente de las autoridades de poner en libertad a algunas de las personas que habían sido detenidas y exhortamos a las autoridades a poner en libertad a más detenidos. Asimismo, nos preocupa el impacto de la ley reciente sobre el control, regulación de operaciones y financiación de organizaciones no gubernamentales y conexas. Seguimos instando a las autoridades venezolanas a atender los problemas de derechos humanos en el país, de tal manera que, teniendo en cuenta la voluntad del pueblo venezolano. Seguimos muy preocupados con las acciones generalizadas del gobierno venezolano después de las recientes elecciones presidenciales, con el objetivo de desmantelar y desmovilizar a la oposición política, inhibir la difusión de información independiente y opiniones críticas con el gobierno y impedir la oposición crítica de los ciudadanos. Hacemos un llamado constante a las autoridades venezolanas de proteger, respetar y garantizar los derechos humanos y libertades fundamentales de los ciudadanos y dar cumplimiento a sus obligaciones según los tratados y acuerdos de derechos humanos, y a tomar medidas inmediatas para poner fin, sancionar e impedir o prevenir violaciones de derechos humanos. La situación sigue siendo muy preocupante. Instamos a las autoridades venezolanas a que pongan fin a la represión, el acoso de la sociedad civil, las detenciones arbitrarias, el uso excesivo de la fuerza y la persecución de la oposición democrática. Tomamos nota de las recientes liberaciones, pero exhortamos a la puesta en libertad inmediata e incondicional de todas las personas arbitrariamente detenidas y al respeto de las garantías judiciales. Quiero recordar además el caso particular de los ciudadanos españoles arbitrariamente detenidos. Es esencial que las autoridades venezolanas den pleno cumplimiento a la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas y consulares. Pedimos además que se respete la verdadera voluntad del pueblo venezolano expresada en las elecciones del pasado 28 de julio. Es crucial que el derecho de participación política sea respetado plenamente para que el pueblo venezolano pueda escucharse en la construcción del futuro de su país. Alto comisionado, ¿está teniendo ya acceso su oficina en Caracas a los detenidos tras las elecciones de julio de este año? Muchas gracias. El trabajo de su oficina y la de la misión son hoy más importantes que nunca ante el aumento de la violencia contra la oposición política y el deterioro rápido de la democracia y los derechos humanos en Venezuela. Seguimos llamando al fin de los ataques que hay contra defensores de derechos humanos, la derogación de leyes que oprimen a la sociedad civil y que impiden el que se respete la libertad de reunión y asociación. Seguimos pidiendo la puesta en libertad de todos los opositores políticos encarcelados y el acceso al ACNUD a los centros de detención. Estados Unidos está con todos los defensores de derechos humanos, víctimas, periodistas, académicos, profesores, líderes políticos, defensores del medio ambiente, personas con discapacidad y miembros de comunidades indígenas, afrovenezolanas, LGBTQI+, que perseveran a pesar de las detenciones arbitrarias, amenazas y represalias, incluyendo la represión transnacional. Durante el 2024, la situación de los derechos humanos en Venezuela se degradó como nunca antes, intensificándose el hostigamiento, la persecución y la represión a los opositores políticos. Mientras tanto, 6 personas pidieron asilo en nuestra embajada. Estas personas siguen hoy allí, asediadas por las fuerzas que responden al señor Maduro en Venezuela, sin que dejen ingresar agua ni alimentos, sin electricidad y temiendo por su vida, en violación a todas las normas de derecho internacional sobre la materia y de los marcos de cooperación y solidaridad
que imperan en materia de las personas asiladas. La Argentina considera esencial el cese inmediato de los actos de hostigamiento y entiende que deberían proveerse con urgencia los salvoconductos necesarios que permitan su salida del país. Parece oportuno entonces llamar a los Estados parte a una condena clara contra este accionar en respeto de la democracia, fundamento de los derechos humanos y del derecho a la vida e integridad física de los asilados. Señor presidente, como sabemos, Venezuela ha decidido retomar la cooperación con la oficina del Alto Comisionado. Están allí ahora. ¿Pueden hacer algo para que Venezuela les otorgue los salvoconductos? Pues bien, este es el momento para demostrar la trascendencia y la utilidad real de la oficina y de este Consejo. En esta sala ya han muerto todas las palabras. Es hora de que comience la acción, la defensa comprometida y sin reparos de los derechos humanos. Tenemos una oportunidad excepcional para probarlo. Muchas gracias. Paraguay es parte del grupo núcleo impulsor de la resolución 57/36 y ha seguido de cerca el desarrollo de la crisis en Venezuela, que ha evolucionado a niveles altamente preocupantes con la creciente vulneración de derechos humanos, del espacio cívico, de las libertades individuales y fundamentales, en especial tras las elecciones del 28 de julio. La persistencia de patrones sistemáticos de violación de derechos humanos hacia miembros de la oposición y defensores de derechos humanos no hacen más que acrecentar el sufrimiento de la población civil que hoy no tiene acceso a mecanismos ni a recursos para exigir justicia, reparaciones ni rendiciones de cuenta. Expresamos particular preocupación por la ley Simón Bolívar, que con el pretexto de castigar a quienes presuntamente promueven sanciones extranjeras podría contravenir el debido proceso, presunción de inocencia y posee un amplio margen de subjetividad. Por ello, nos permitimos reiterar que el mandato de la oficina no debe ser debilitado y manifestamos interés en conocer más sobre la implementación de las recomendaciones realizadas por la oficina en reportes anteriores al Consejo. Pedimos a las autoridades venezolanas a que permitan el pleno retorno del ACNUD al país con acceso a todo el territorio y centros de detención con el mismo mandato y disfrutando de las mismas condiciones que tenía antes de su expulsión en febrero. Desde las elecciones presidenciales, cuyos resultados todavía no han sido verificados independiente e imparcialmente, las autoridades venezolanas han llevado a cabo una oleada de represión caracterizada por detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas contra miembros de la oposición política, periodistas y activistas de derechos humanos. Se ha detenido también a niños, ha llevado a que haya personas en situación atroz en centros de detención. Además, carecen de la posibilidad de garantías procesales o asistencia letrada. Estas violaciones de derechos humanos deben ser investigadas y tiene que haber rendición de cuentas. Pedimos a Venezuela que respete sus obligaciones de los convenios de Viena y permita la visita a autoridades consulares y estados terceros para que visiten a sus nacionales detenidos. Hay múltiples violaciones de derechos humanos según el último informe. Hay casi 2.000 prisioneros, entre ellos adolescentes. Muchos padecen una detención ilegal, se les acusa falsamente otros. También hay una represión que socava las libertades públicas. Nos preocupa la reciente ley de Simón Bolívar y la cancelación arbitraria de pasaportes que merma la capacidad de los defensores de derechos humanos de cooperar con organismos de la ONU. Reconocemos la autonomía del ACNUD, pero pedimos a aquellos que lo controlen a que permitan el retorno pleno de la misión y el equipo del ACNUD. Estamos con el pueblo venezolano en su búsqueda por la democracia y el Estado de Derecho en el país. Gracias. Saludamos el anuncio de la reapertura de la oficina en Caracas y alentamos el fortalecimiento de la cooperación de Venezuela con los mecanismos del Consejo. Saludamos igualmente la liberación en las últimas semanas de personas detenidas durante las manifestaciones postelectorales. Instamos a las autoridades venezolanas a avanzar en la revisión de los casos de otras personas que siguen detenidas. Brasil sigue atento a la situación en Venezuela e insta a las autoridades del país a apurar con imparcialidad las alegadas violaciones de derechos humanos. También pedimos respeto a los derechos de los asilados políticos. Desde el proceso electoral,
Hemos reafirmado nuestra posición en defensa del principio fundamental de la soberanía popular, que solo puede ser observado mediante la verificación imparcial de los resultados. Permanecemos comprometidos con la promoción del diálogo entre las fuerzas políticas venezolanas. Compartimos, por fin, la preocupación en cuanto a las medidas coercitivas unilaterales. Gracias. Hacemos un llamado a continuar avanzando y reforzando el diálogo y la cooperación entre la oficina y las autoridades venezolanas, y de manera respetuosa reiteramos nuestra invitación para que Venezuela retorne al sistema interamericano de derechos humanos. Propendemos por el diálogo como herramienta para construir una paz política en el hermano país de Venezuela. En esa dirección mantenemos conversaciones tanto con el gobierno venezolano como con la oposición, con el ánimo de contribuir a que los venezolanos puedan encontrar soluciones que prioricen el respeto por los derechos humanos. Colombia ha solicitado garantías para la oposición política en Venezuela, así como el debido proceso para todas las personas privadas de la libertad tras los eventos del 28 de julio. Colombia aboga por la liberación de cualquier persona que se encuentre detenida de manera arbitraria en cualquier lugar del mundo. Hacemos un respetuoso llamado a las autoridades venezolanas para que respondan a la solicitud de información presentada al más alto nivel por nuestro país respecto de 7 ciudadanos colombianos presuntamente detenidos de manera arbitraria en Venezuela. Es fundamental que nuestras autoridades puedan brindarles a estos ciudadanos la asistencia consular que puedan requerir. Muchas gracias, señor vicepresidente. Han pasado más de 4 meses desde las presidenciales y las autoridades todavía no han presentado prueba alguna de su supuesta victoria. Lo que han hecho es tomar más medidas para inducir miedo, aplastar a la sociedad civil y a la oposición. Las últimas 2 semanas hemos visto cómo se ha aprobado la ley Simón Bolívar, identificada ya por los procedimientos especiales de la ONU como método de persecución contra activistas y sociedad civil, y la entrada en vigor de la ley anti-ONGs. A pesar de algunas puestas en libertad, sigue habiendo casi 2.000 personas detenidas arbitrariamente y se denuncian más detenciones y desapariciones forzadas. Seguimos pidiendo la puesta en libertad inmediata sin condición de todos los detenidos. Sabemos que ha habido un retorno limitado de su oficina a Venezuela, pero exhortamos a las autoridades a colaborar de verdad. Hace falta mayor presencia de su equipo en el terreno para documentar la situación de derechos humanos, y lo que es más importante, es clave esta presencia para desempeñar su mandato de protección ante la persecución contra la oposición y defensores de derechos humanos, muchos de los cuales se han visto obligados a huir o a exiliarse. Señor Alto Comisionado, señor Vicepresidente, esta represión es inaceptable y tiene que parar. Gracias. Suiza sigue muy preocupada con la reducción continuada del espacio cívico y democrático. Lamentamos el aumento de la represión desde las elecciones de julio de este año, que ha obligado a líderes y opositores a la clandestinidad o la huida del país. Nos oponemos a toda represión política y hacemos un llamado a las autoridades al respeto y protección de los derechos humanos. Si bien aplaudimos la puesta en libertad reciente de más de 175 personas detenidas arbitrariamente en la represión postelectoral, sin embargo, lamentamos que siga habiendo muchos otros detenidos, entre ellos menores. Hacemos un llamado al gobierno a poner fin a las detenciones arbitrarias y les alentamos a seguir en este proceso de liberación de conformidad con lo que recientemente anunciaron. Chile expresa su preocupación por el agravamiento de la situación de derechos humanos en Venezuela tras la elección presidencial. Según ha reportado la Misión de Determinación de Hechos, ello incluye prácticas como la detención arbitraria, tortura, desapariciones forzadas de corta duración y violencia sexual, algunas de cuyas víctimas han sido niños y personas con discapacidad. La ciudadanía venezolana exige 2 cosas: justicia y democracia. Por ello, instamos con urgencia a las autoridades a investigar de manera genuina los hechos que pueden constituir crímenes internacionales y a respetar la decisión soberana de los venezolanos expresada en las urnas. Consecuentemente, reiteramos el llamado de las autoridades venezolanas a poner en libertad a los menores de edad que continúan detenidos, así como a mejorar las condiciones de detención de todas las personas privadas de libertad y permitir el acceso a la asistencia consular de los extranjeros que se encuentran detenidos.
En dicho contexto, Chile toma nota de la noticia del regreso de la oficina del Alto Comisionado a Caracas e insta a Venezuela a que esta reanudación de la cooperación con Naciones Unidas se traduzca en mejoras sustanciales, prontas y concretas en la situación de derechos humanos en el país y al pleno respeto a los estándares democráticos. Muchas gracias. Uruguay mantiene su profunda preocupación por el deterioro y violación sistemática de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en Venezuela y expresa su condena a los casos de detenciones arbitrarias y secuestro por parte de las autoridades y de colectivos organizados no estatales. La expulsión de los diplomáticos de territorio venezolano, determinada por el régimen, implica además limitaciones adicionales para brindar asistencia consular integral y servicios de emergencia a los connacionales. Seguimos preocupados por el deterioro de la situación de los derechos humanos en el país, en particular por los casos de detención arbitraria, tortura y desaparición forzada. Nos alarman informes de adolescentes detenidos que encaran unas sentencias muy severas. Exhortamos a las autoridades a respetar y cumplir sus obligaciones internacionales, en particular en lo que respecta a los derechos del niño, y garantizar un trato justo para todos los ciudadanos venezolanos. Hay que poner fin a la represión y a una retórica violenta contra la oposición y la sociedad civil, y a la puesta en libertad de los presos políticos. Estamos altamente preocupados por las graves violaciones de derechos humanos en Venezuela documentadas, que incluyen detenciones arbitrarias, desaparición forzada, tortura y otros actos de represión empleadas sistemáticamente contra voces disidentes y defensores. Las represalias o las que se informa, como aquellas contra los niños y personas con discapacidad, ejemplifican un entorno de opresión. Se expone así una pauta alarmante de violencia del Estado, sobre todo durante el periodo electoral de 2024. Se reprimía de forma brutal a los manifestantes pacíficos y han generado muertes, heridas y detenciones injustas. Esto no solo constituyen graves abusos de derechos humanos, sino que ponen de manifiesto el pisoteo de principios democráticos y el Estado de Derecho. Además, el gobierno no ha respetado los principios de la Carta de Naciones Unidas al aliarse con Rusia en sus intentos de justificar la agresión contra Ucrania. Nos mostramos solidarios con el pueblo venezolano e instamos al gobierno a poner fin a su campaña de intimidación y represión, y a que coopere plenamente con la misión de determinación de hechos y los mecanismos de Naciones Unidas y tome verdaderas medidas para restaurar una gobernanza democrática. Gracias. Somos el periódico multiplataforma El Relámpago del Sur. Conoce las noticias más resaltantes del sur del lago, Venezuela y el mundo, realizada por profesionales de la comunicación social. Síguenos en Facebook, TikTok e Instagram como @El Relámpago del Sur. Y en YouTube y X como @ChannelLozanoTV. También te puedes unir a nuestros canales de noticias en WhatsApp y Telegram.